Así que, consejero, por empezar, vamos a hacer referencia solamente por una vez, para dejar sentada ya también en el occidente de Asturias la postura de la región, del gobierno regional, en cuanto a los sin papeles y la medicina. Bueno, yo creo que ya es reiterarse una posición, ¿no? Sí. Nosotros estamos enormemente preocupados porque en una medida de aseguramiento, pues prácticamente el colectivo que queda señalado de riesgo, excluido del sistema, son aquellos ciudadanos inmigrantes irregulares o inmigrantes sin papeles. Nosotros creemos que ahí hay un elemento, en primer lugar, de respeto a esos ciudadanos que sufren en sus países y llegan aquí en enorme dificultad, y que nos parece que no deben ser sujetos de un abandono, ¿no? Es de humanidad nuestro planteamiento. Vamos a respetar la legalidad, porque un gobierno no puede hacerlo de otra forma. Nosotros somos respetuosos con el decreto ley que hizo el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Rajoy. Pero sí, en todo caso, creemos que en Asturias nos tenemos una responsabilidad de organización de los servicios y hacer que esa ordenación de los servicios dé mejores respuestas a los ciudadanos. Y creemos que no sería entendible que estos ciudadanos, cuando tengan dificultades porque tengan problemas de salud, pues accedan al sistema por sitios anómalos como esas urgencias, por lo que se diría pulular por el sistema, ¿no? Nosotros queremos hacerlo de forma ordenada. Y nosotros pensamos que estos ciudadanos, que son pocos por otra parte en Asturias, deben de entrar por atención primaria. Eso, en primer lugar, los dignifica su situación, y en segundo lugar, hace más eficiente el servicio. Porque entrar por el sistema, por los lugares anómalos, como es la urgencia, pues incrementa los costes innecesariamente para un servicio no de peor calidad en el sentido de calidad percibida en el acto, sino de continuidad. Pensamos que los pacientes en un hospital entran y salen, y su problema de salud no puede acabar o no. Y en la atención primaria garantiza esa continuidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Si es cierto que no podemos hacer actos documentados, no podemos dar recetas, y por eso nuestro esfuerzo en relacionarnos con las organizaciones no gubernamentales, con las ONGs, para que allí donde nosotros no podemos llegar, en alguna medida esté el acogimiento de estas organizaciones, por otra parte, que hacen una labor inestimable. Bueno, yo creo que nos puede dar avanzarnos incluso fechas, darnos alguna noticia de alto interés positivamente para el occidente. Estoy refiriéndome al nuevo escáner del Hospital Comarcal de Járrego. Nuevo escáner que ya está colocado, creo, que se están haciendo prácticas allí. ¿Cuándo va a entrar en servicio? Jesús, unas razones de que esté aquí en el occidente, en primer lugar, es la primera visita que hago, por decir así, a la sanidad en cuanto a servicios. Sí. Hasta ahora estaba, no diría en mi despacho, pero sí trabajando en la organización. Creo que hemos pasado una etapa en la cual tenemos que ver dónde están los servicios y qué es lo que ocurre con ellos. Y la primera salida de mi despacho, en el sentido figurado, pues es el occidente, en primer lugar, para enfatizar que el occidente forma parte de nuestro proyecto, como no puede ser de otra forma. Sí. O sea, el occidente es un ámbito territorial que queremos nosotros tranquilizar y despejar cualquier duda sobre si forma parte de nuestras prioridades. Y en segundo lugar, que es la visita, era para ver en qué situación estaba el escáner. Efectivamente pude comprobar que el escáner está ya instalado, está a los últimos ajustes, lo que es ajustar los aparatos a la red, etcétera, etcétera. Y la próxima semana empieza el periodo de pruebas. El periodo de pruebas es para ver cómo funciona el equipamiento, ya dando servicio, y adiestramiento profesional, los que lo van a manejar. ¿Por qué adiestramiento profesional? No porque no tengan destrezas profesionales, o sea, de conocimiento, sino porque pasan de un equipo que estaba ya bastante obsoleto, era un equipo antiguo, pasa a un equipo muy moderno, un equipo que no todos los hospitales de la región lo tienen, y este tuvo la oportunidad, porque le tocó ahora, no por otra razón, pero porque le tocó ahora, tiene un equipamiento ya más avanzado, más moderno, muy moderno diría yo, y requiere un tiempo. ¿Ese tiempo cuánto se estima? En 2 semanas aproximadamente. Queremos que a mitad de septiembre el aparato, el escáner de la zona de occidente del Hospital de Jaro esté funcionando perfectamente y dando servicio de forma normalizada. Sí.
incida un poco más, si es posible, sobre la parte técnica, porque teníamos la información de que lo que usted insinuaba hace un momento, ¿no?, de que este escáner es más avanzado que algunos otros que están en servicio. Por ejemplo, que es capaz de reproducir 6 cortes del cuerpo humano, ¿no?, lo cual pues parece un avance importante. Alguno más, Jesús, algún corte más. ¿Más de 6? Sí, más de 6. 16. Exactamente, 16. Bueno, pues sí, ciertamente. Yo no soy un experto en escáner, o sea, no es que yo profundice en esas cosas, pero sí me preocupa lo que se instala, porque es parte de mi responsabilidad, ¿no? Sí, el aparato anterior, para que ustedes se den cuenta, era un aparato que permitía 2 cortes. Y este nuevo permite 16 cortes, o sea que la potencia del aparato en cuanto a definición y calidad del servicio va a ser extraordinaria, ¿no? Y es cierto que hay hospitales, pero en la zona centro, no hospitales comparados con otros del mismo tenor, del mismo tamaño, sino con hospitales de la zona centro, donde no disponen de escáner de este avance tecnológico, o sea, que están en 4, 6 cortes, 8 cortes, o sea, está claro, ¿no? Seguimos entonces en la teoría y en la práctica, como se puede demostrar, de que el gobierno regional, el gobierno del PSOE, por decir claramente quién está en el poder ahora mismo y quién estuvo con anterioridad, sigue peleando por el impulso del hospital comarcal, aunque tengamos una nueva instalación extraordinaria en el centro, pero esto quiere decir que los hospitales periféricos no perecerán en el intento. Por supuesto, Jesús. Nosotros, no somos dudosos en ese terreno. Nosotros siempre hemos sido comprometidos con los territorios. Nosotros pensamos que ya en su momento este hospital es un compromiso del cual yo tuve la fortuna de participar, porque yo me encontraba en aquel momento en la dirección provincial del Insalud, el antiguo Insalud, cuando estaba la sanidad sin transferir, y por lo tanto de la planificación de este hospital y de cómo se gestó soy conocedor directo de él. En aquel momento fue una apuesta, era muy difícil trasladar a Madrid la idea de que había que hacer un hospital de aquí, porque desde Madrid se ve los territorios se ven en un mapa y no se ven sobre la realidad, y costaba trabajo hacer comprender la necesidad de este hospital aquí en el occidente, que nosotros les hicimos ver esa realidad e inmediatamente lo pusimos en marcha. Eso se inauguró en el año 89, fue una fiesta, yo la recuerdo perfectamente, fue una fiesta enorme en la zona, o sea, los vecinos se volcaron con esa inauguración, y hoy en día vengo a ratificar ese compromiso. Lo que pasa es que el momento es bien diferente, es un momento de crisis, es un momento de no ofrecer años de 2 cosechas, es un problema de ponernos en la realidad. Y la realidad es que este hospital va a seguir así, va a seguir ahí. Pero además va a ser una apuesta por el hospital en el sentido de hacer un hospital que está concebido hace 23 años como un modelo, y hoy en día queremos que sea un hospital moderno, avanzado, un hospital que trabaje en red, que se relacione con los otros entornos profesionales, que se relacione con las otras estructuras. Por lo tanto, sin ninguna duda, no debemos despejar cualquier duda. El Hospital del Occidente, es un hospital que forma parte de nuestro planteamiento político, de nuestro compromiso y por lo tanto con su desarrollo. Pues alegría que nos da en esa cuestión y seguimos adelante. Oiga, ver hasta dónde nos puede informar en este momento, porque pues hemos dicho aquí en alguna ocasión de que las áreas sanitarias se reducirían de 6 a 4. ¿Estamos en disposición de conocer qué 4 superviven? Sí, les voy a explicar. Sí, estamos en condiciones de explicarlo perfectamente. Sí, mire, ahora mismo Asturias data de una organización territorial, de un mapa sanitario organizado en 8 áreas sanitarias. En aquel momento respondía a un horizonte de planificación, se puede estimar siempre en 15 años, más o menos la planificación, pues más o menos por ahí. Eso fue en el año 84, hicimos un mapa territorial en 8 áreas, respondía aquel mapa a cómo estaban las comunicaciones en aquel momento, cómo era el desarrollo de las comunicaciones en la infraestructura en aquel momento, y sirvió para ese tiempo. Y creemos que ahora ya estamos en otro tiempo, donde hemos pasado de tener unas comunicaciones muy complejas y muy difíciles, donde se tardaba para hacer algo muy gráfico de lo que le digo,
De Oviedo a Navia tardábamos entre 3 o 3 horas y media, y de Oviedo a Santa Eulalia de Oscos pues tardamos entre 5 y 5 horas y media. O sea, tardamos más en ir a Los Oscos que en llegar a Madrid. Y hoy eso en realidad pues bueno, pues ya es bien diferente, ¿no? Llegar a Navia pues tardamos 1 hora y algo, y en llegar a Los Oscos pues tardamos algo menos de 2 horas o por ahí. Y entonces nuestra estructura territorial, que no de parque instalado de servicios, sino nuestra estructura de organización y gestión territorial, vamos a pasarla de 8 áreas a 4. O sea, nosotros ahí buscamos eficiencia. Esa crítica que muchas veces se hace de que hay muchos puestos y hay mucho directivo, pues nosotros queremos enmendar esa plana, ¿no? Nosotros queremos hacer una estructura gestora que sea la necesaria solamente, no queremos que haya excedentes en la estructura de gestión, y vamos a pasar de 8 áreas a 4 áreas. ¿Cuál es el mapa de 4 áreas definitivo? Ajá. Bueno, pues definitivo con entornos totalmente cerrados, no solo debo decir, pero sí en el imaginario, sin decirle ya la concreción más exacta, porque eso hay un proceso que tendrá que ser dialogado, tenemos que hablar con los alcaldes, entre otros, la interlocución social, pero así en el imaginario pasar de 8 a 4 significa pues que el área este de Occidente, que está vinculado a la costa, el área 1 se vinculará en su relación con el área 3, sería la de Avilés más o menos. El área de Gijón se relacionaría más o menos con el área del Oriente, que sería el área de Arriondas, el 6. Sí. Parece que Cangas de Narcea, su flujo natural sería hacia Oviedo. Por lo tanto se relacionaría con Oviedo, y las cuencas mineras, tanto la del Caudal como el Nalón, pues estarían vinculadas entre sí. Pero esto es un escenario muy macro, ¿no? Después, bueno, el ajuste fino nos lo dará cuando tengamos que ya ir al desarrollo práctico, ¿no? Entiendo. Entendida la cuestión. Bueno, yo voy a plantearle alguna situación que está dando en el occidente de Asturias. Por ejemplo, hace relativamente poco tiempo había en la zona Oscoseo, que como usted sabe contempla los 3 Oscos, Taramundi, Sant Tirso de Abres y Vegadeo y Castropol, que son un buen número de 7, me parece que he dicho. Bueno, pues ahí había 2 pediatras que tenían su base en el consultorio de Vegadeo. Bien, los alcaldes de Tapia y de El Franco reclamaron un pediatra, porque bueno, aquí nosotros tenemos total, que se vino uno de los pediatras a cubrir esta cuestión de Castropol y El Franco. Queda un pediatra en Vegadeo, como usted sabe, para todos esos conceptos que hemos nombrado. La gente de Oscoseo pide un pediatra más. ¿Hay posibilidades? Bueno, yo ya los matices de plaza a plaza no los conozco. Eso es algo que la gerente del área tendrá que analizar y me informará, ¿no? O sea, que yo no quiero decir si sí o no va a haber un pediatra o no va a haber un pediatra. Yo lo que sí creo que hay que señalar siempre en cuanto a planificación de recursos, primero, situación en la que estamos, una situación de una crisis económica importante, por lo tanto eso nosotros en la sanidad también tenemos que responder al compromiso general que tiene el gobierno con su plan económico y financiero, que lo tenemos comprometido con Madrid. Por lo tanto, pensar que vamos a incrementar recursos de una forma sobre papel, pues yo quiero no generar esa expectativa, porque sería engañoso. Segunda cosa, yo creo que también hay que decir, y sobre todo en las áreas más periféricas de Asturias, la presencia de niños es pequeña, o sea que la población se está envejeciendo, y a mí lo que me preocupa es la atención a la cronicidad. O sea, eso es un reto que tenemos como gobierno y como responsables de sanidad, la atención a la cronicidad, a los mayores. Y entonces yo creo que no deberíamos vivir los recursos de forma localista. O sea, que dice que si hay un pediatra en Vegadeo para hacer esos municipios, en principio quiero pensar que en cuanto a demanda de ese servicio está suficientemente dotado por los niños que hay. Y en el Franco, pues me imagino que también. Si acaso fuese una situación de un diseño, una planificación, que tuviésemos que producir algún ajuste, pues lo estudiaremos. Pero yo me parece que aquí la tensión básica
debe ser la atención a la cronicidad por la realidad en la que nos movemos, ¿no? Eso es un poco lo que puedo señalarle. Pero en todo caso, la gerente yo se lo haré llegar para que me informe, ¿no? En el sentido de cuál es el análisis que se hace de la situación de los recursos de pediatría que hay en la zona rural, ¿no? Ajá. Muy bien. Otra demanda, hombre, ya sabemos que estamos en tiempos complicados para inversiones, ¿no? Pero simplemente para que nos diga si consta en la carpeta, en el archivo del consejero, que hay una demanda desde el municipio de Villallón de construir otra segunda fase del consultorio médico, que no se puede porque no hay dinero en este momento. Bueno, pero díganos que usted lo conoce y que consta allí dentro de algún sitio. No, yo conozco la demanda, y esa sí la conozco. Y ya, si está planificado como tal, no está planificado como tal, en diseño de por dónde iría, ¿no? Nosotros sí le adelantó Jesús, y usted lo entiende bien, que en el momento en que estamos, las inversiones se han circunscrito fundamentalmente a renovación de equipamientos, bueno, porque haya algún problema pues de mantenimiento, pues no sé, imagínense, por decir algo, alguna cubierta de un centro que esté en malas condiciones, o sea, lo que sea renovación o tecnología, ¿no? Nosotros tenemos preocupación porque esos déficits no se produzcan, esos son los relevantes. ¿Por qué? Porque los otros son cosas que pueden ser necesidad o sentidas como necesidad, pero es una necesidad de crecimiento. O sea, quiere decir que yo creo que en Asturias tenemos un parque de equipaciones sanitarias, centros de salud, consultorios, hospitales muy importante, muy moderno, o sea, muy renovado con respecto a otros territorios del país. Y por lo tanto, en una situación de crisis, la prioridad no sería crecer, la prioridad sería sostener lo que hay, ¿no? Y en ese sentido yo tengo que decir que no planteo el consultorio de Villallón en una prioridad ni inmediata ni, bueno, en un periodo de crisis. O sea, la crisis ha venido para quedarse con nosotros un tiempo, ¿no? Sí. No es una crisis pasajera, es una crisis que todo el mundo ya percibe que nos van a poner en otra situación, otra realidad, ¿no? Por tanto, el 2014, el 2015 es un tiempo prudente pensar que esta situación vivirá con nosotros, y en ese tiempo yo no contemplo desarrollar por lo menos grandes equipamientos. Oiga, consejero, cuando el Hospital Comarcal de Jarrio en verano cierra una planta, ¿qué voy a decir? Pues que en ciertos sectores, yo no sé si de forma interesada o no, pues causa una cierta alarma, ¿no? Yo le pregunto, ¿eso entraña algún tipo de alarma hacia los posibles potenciales usuarios del hospital en un momento dado de verano en que haya una planta cerrada? Usted conoce, yo preguntaría, no usted, porque probablemente decir yo no lo conozco, pero yo preguntaría al ciudadano si alguno conoce algún caso de dificultad para ser atendido en el hospital. Todavía hoy hablamos de estas cosas con naturalidad. A nadie se le escapa que los hospitales, los centros sanitarios en general, pues en el periodo estival pues se produce lo que sería la epidemia de salud, ¿no? Se enferma algo menos porque el clima es más bonancible, en fin, estamos en una situación siempre mejor, hay menos circulación de virus, se enferma menos. Por lo tanto, el hospital no tiene ningún problema de instalación, ningún problema de camas, ningún problema de cierre de plantas. Y además, hoy en día, que no es la cultura de hace esos 20 años que señalaba yo antes, hoy en día lo que pasa en un hospital lo podemos conocer con la tecnología, con la informática, con todo eso que tenemos a nuestra disposición, podemos conocer casi cómo se comporta el hospital hora a hora, y ahora ya no se habla ya tanto de cierre o apertura de camas, hablamos ya de una gestión dinámica de camas. La gestión dinámica de camas quiere decir que si necesito más camas las tengo y por lo tanto las pongo a disposición, y si necesito menos camas las quito, porque yo creo que lo que nos debe exigir los ciudadanos es que con los dineros públicos hagamos una gestión rigurosa, exigente y que realmente busque la eficiencia, porque nosotros no hacemos eso para ahorrar, lo hacemos para poder reinvertir y sostener. O sea, todo lo eficiente que hagamos en sanidad y esa cultura de instalarse, no se trata de llevarse el dinero para otras cosas, sino se trata de mantener otros servicios, evolucionar, sostener el sistema. Y por lo tanto, ningún problema de camas en el occidente, ni lo hubo ni lo habrá. Muy bien, pues cerrando prácticamente las
curiosidades que tenemos sobre algunas situaciones. Una vez terminada la autovía del Cantábrico en su totalidad, aquí queda, ya sabe usted que queda poco, queda un tramo en Otur-Villapedre, y queda, bueno, pues poco más. En el occidente me refiero. Sí, sí. Y le digo con esto que si se va a seguir o no utilizando un helicóptero cuando las circunstancias de un paciente en Jarrio bueno, pues recomienden su traslado en ese medio, o bien esta carretera ya terminada en condiciones y rápido, y teniendo en cuenta que nuestra área correspondería a Avilés, pues digamos que en automóvil, en ambulancia y con velocidad y demás, se llegaría rápido. Se sigue contemplando el helicóptero, porque entre otras cosas le pregunto, le pregunto, casi lo afirmo yo, pero por si acaso, el helicóptero es un servicio muy caro, como quiera que sea. No solo no es muy caro el helicóptero, sino que no es el medio más idóneo siempre. O sea, que hay que pensar que uno cuando se traslada en helicóptero se traslada el mejor medio es un error. El trasladar por tierra o aire va en función de la orografía, básicamente, ¿no? O sea, que aquí si había un helicóptero es porque el tiempo de traslado requería cierta diligencia, una cierta prisa, ¿no? Si el medio terrestre es adecuado, si el transporte terrestre es adecuado, es la mejor opción siempre, ¿no? Por lo tanto, no hay un planteamiento del hospital ahora se va a trasladar por helicóptero, se va a trasladar por vía terrestre, se va a trasladar en función de la necesidad por la mejor vía o por la que en aquel momento nos parezca que puede ser la que mejores expectativas de resultado podemos tener. Por lo tanto, yo quiero señalarles, el helicóptero responde a una situación orográfica, pero no es el mejor medio, porque pueden pensar que es una escala de categoría. El coche, o sea, la ambulancia medicalizada está bien, y después ya tenemos el helicóptero, que es la leche, ¿no? Claro, el helicóptero es simplemente para resolver un problema orográfico, no es el mejor medio de traslado, Por lo tanto, yo eso creo que lo va a dar el tiempo. Si mejoran las comunicaciones terrestres lo suficiente y es lo más idóneo, pues serán por tierra, y si queremos en algún caso que tiene que ser por vía aérea, pues será por vía aérea. Muy bien. ¿Cómo vamos de listas de espera? Bueno, pues la lista de espera, a pesar de que a veces la prensa da datos que parece que trasladan preocupación, bueno, pues en este momento yo creo que están como era esperable, ¿no? No tenemos un gran problema de lista de espera. Estamos siempre muy tensos en torno a la lista de espera en relación a 5 procesos que se han determinado que no deben de esperar más de 180 días y que nosotros estamos cumpliendo rigurosamente. Y entonces el resto de la lista de espera pues es siempre es una cultura que hay, que no sé por qué razón ha aprendido mucho la idea de que todo el mundo está pendiente de la lista de espera quirúrgica, cuando resulta que no hay nadie que tenga una necesidad quirúrgica de riesgo o de producir daño que no se opere inmediatamente o cuasi inmediatamente. O sea, cuando hablamos de lista de espera estamos hablando de listas de espera de ciudadanos o ciudadanas que están diagnosticados y que a un tiempo determinado se le va a operar de cataratas o de una hernia o de unas varices o lo que sea, pero ya tiene un diagnóstico y se sabe el riesgo que tiene su problema de salud. Muy bien. Por lo tanto, a mí eso no me preocupa y creo que debemos dejarlo un poco en ese espacio de tranquilidad. Bueno, consejero, otro de los asuntos que tenemos en el occidente son las dificultades en ciertos periodos de encontrar ciertas especialidades, ciertos facultativos para cubrir puestos, ¿no? Eso supongo que se seguirá produciendo y que será va y viene, que será unos dientes de sierra, un va y ven en esta cuestión. Hombre, eso no lo cambia un consejero, ¿no? O sea, esa realidad, en tal caso lo que busca un consejero es cómo invertir esa tendencia, ¿no? Cómo mejorar esa situación. Nosotros queremos este hospital y todos los hospitales más periféricos, más pequeños, tienen dificultades siempre de encontrar especialistas en determinadas especialidades porque muchas veces no satisfacen las expectativas del profesional, ¿no? Y renuncian a ellos. ¿Cómo resolver eso? Yo creo que eso tenemos que tomar algunas medidas que en alguna medida palíen esa situación. Nosotros eso creemos que lo tenemos identificado, el problema, una parte del problema, no todo el problema, ¿no? Pero ¿cómo podemos atacar esa situación? Pues pensamos atacar
fundamentalmente haciendo que los hospitales sean organizaciones abiertas, más permeables, más trabajando en red. Eso que hablábamos un poco de las 4 áreas, pues un poco la idea es esa, pero no en las 4 áreas, sino en el conjunto territorial de Asturias. Los hospitales tienen que dejar de ser instituciones cerradas en sí mismas, a ser abiertas y relacionarse con los demás. Si eso lo hacemos, los hospitales se relacionan entre sí. Si además tenemos hoy en día tecnología suficiente para que se comuniquen bien entre ellos, podemos hoy en día mandar cualquier señal a cualquier sitio del mundo. Si somos capaces de hacer cirugía desde Nueva York por medio de robots y el ciudadano está en Oviedo, pues cómo no va a ser posible que desde el hospital de Nuevo Uca o desde el hospital de Avilés o de cualquier otro hospital se pueda relacionar con esa tecnología entre sí mismo. ¿Eso qué va a permitir? Que los profesionales entren en entornos más amigables, más atractivos para ellos, porque aunque esté aquí trabajando, el entorno en que se relaciona será más amplio, habrá más nivel científico, podrá mejorar su competencia profesional, no corre el riesgo de obsolescencia, de quedarse aislado en un sitio y perder competencia profesional, que eso no le conviene no solo a él como profesional, sino a los ciudadanos. Nosotros queremos que trabajen con nosotros los mejores, y la forma de hacer eso es haciendo este tipo de medidas, y por ahí vamos a trabajar, y creo que eso va a ser uno de los elementos de resolución de esa situación. Pues muy bien, consejero, llegamos al final. Si quiere añadir algo para cerrar esta entrevista, pues adelante. Jesús, ya fue una entrevista, yo creo que amplia, amable, cómoda para mí, entrañable también por otra parte, porque venía de una zona que tengo recuerdos personales de ella, y creo que mi presencia aquí en alguna medida también, aparte de conocer más el territorio y cómo está en la realidad actual, era un poco despejar incertidumbres. Esa que ustedes me señalaban, ¿no? Yo creo que había incertidumbres que estaban en alguna medida en el ambiente y que yo creo que no responden a la realidad. Nosotros pensamos que los ciudadanos del occidente tienen que sentirse, en primer lugar, tranquilos, segundo lugar, seguros, en tercer lugar, sabiendo que tanto los equipamientos de hospitales como los centros de salud van a responder con los mejores profesionales a sus expectativas, y vamos a hacer que todo lo que tenemos ahora pues tenga un desarrollo que sea acorde con el desarrollo científico, con la tecnología, con el ambiente en el que nos movemos en sanidad, y eso lo vamos a conseguir en el occidente, en el hospital de Jarrio, en los centros de salud de los municipios de esta zona, y esperemos que eso sea un comportamiento del conjunto de la región. Por tanto, gracias. Gracias.